Voy a comenzar esta charla hablando un poco sobre nuestra carrera como tatuadores, artistas, tatuadores. Y quiero focalizar esta charla en el cómo, a través del arte que yo realizo, pude encontrar mi propia voz. Mi voz la voy a definir como si fuera mi alma. Cómo a través de mi trabajo, o sea, el tatuaje, pude dejar mis mensajes, mi forma de vivir, mi forma de ver el mundo. Y al mismo tiempo, pude lograr hacer que todas las personas que se identifican conmigo también pudieran dejar su propia voz en esto que yo le llamo arte, a lo que yo defino tatuaje, un tatuaje que se considera arte para mí. Mi historia como tatuador comienza, curiosamente, cuando era un niño. Tengo una historia que puede ser casi que un prototipo de vida de muchos que estamos aquí. Familia disfuncional, mis padres se separaron cuando yo era un niño. Fui una persona discriminada en mi colegio, recibí mucho acoso escolar. Eso me llevó a convertirme en una persona muy introvertida. Introvertida es esa persona que no solamente no habla con las personas, sino que desarrolla su propio mundo en él mismo para protegerse del mundo exterior. Entonces, la manera en la que encontré para protegerme fue a través del dibujo. Conocí el dibujo cuando era un niño y empecé a dibujar a Goku. Creo que muchos empezamos a dibujar a Goku, que era esa figura del héroe que me identificaba y me hacía sentir protegido. Y de repente, cuando ya sabía la técnica del dibujo, en teoría, entre comillas, porque era muy mala la técnica, empecé a dibujar como a lo que le llamaban los dibujos libres. Mi cuaderno de dibujos donde ya no seguía la guía de Goku, sino que solo dibujaba. Y empezaron a surgir dibujos con mucho contraste, con una saturación muy fuerte, rayas muy marcadas, puntas por todas partes, y que tenían, hoy en día puedo reconocerlo, que tenían un mensaje profundo de cómo me sentía en ese momento. Era una manera de desahogar todo lo que tenía que cargar siendo un niño a través del dibujo. Entonces a la final empecé a encontrar como una manera de comunicarme en el dibujo. El dibujo siempre estuvo guardado en mi cuaderno de dibujos, era algo muy privado y a la final era como la comunicación que yo tenía conmigo mismo en ese entonces. Seguí creciendo. Me convertí en un adolescente, tuve que enfrentarme a muchas enfermedades mentales. La bipolaridad se convirtió en parte de mí. Crecí siendo bipolar, de repente muy feliz, de repente enojado. Desarrollé algo a lo que no recuerdo muy bien, creo que Freud definió como la sombra, esa parte oscura de nosotros que nos atormenta. Y siendo un adolescente sentía como si tuviera un demonio dentro de mí que quería sacar sus manos por mi boca. Y siempre sentía algo, un nudo en la garganta que quería gritar, que quería salir. Y eso pasaba cuando sentía como ese enojo, esa ira, porque tenía una vida que odiaba, que no reconocía como si fuera mía. Y luego me sentía súper bien, disfrutaba de todo. Me gustan las motos, entonces disfrutaba de andar en moto, disfrutaba de la compañía de otras personas. Y luego otra vez me encerraba en mi espacio, hacía dibujos, me desahogaba conmigo mismo, golpeaba la pared, era un medio loco. Lastimosamente, a medida que seguí creciendo, las enfermedades mentales siguieron siendo parte de mi vida. Hay una parte oscura en mi vida en la que mi hermano, a causa de la depresión, se quita su vida, se suicida. Y en ese momento sentí como si alguien se hubiera llevado mi alma. Sentí como si me hubieran arrebatado todo lo que yo había desarrollado en ese tiempo para disfrutar la vida. En ese momento simplemente desapareció. La capacidad de disfrutar se fue. La capacidad de sentir se fue. Y quedó como un abismo, un agujero negro en mi manera de ser. El pensamiento repetitivo de culpa, es mi culpa, yo lo pude haber evitado. Mi hermano era mi espejo. Crecimos en el mismo lugar,
las mismas situaciones, las mismas complicaciones. En el momento en el que él decide abandonar, sentí como, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Si él se fue, yo también debería hacerlo. Y empecé a sentir eso que me arrebataba las ganas y me empezaba como a arrastrar a ese mundo oscuro. Y nuevamente surge la sombra, nuevamente surge el demonio. Hay una parte, voy a hacer un paréntesis aquí, espero no perderme otra vez. El tatuaje en mi vida, cuando conocí el tatuaje por primera vez era un adolescente y me di cuenta de que el tatuaje era casi que un mensaje andante, que las personas que estaban tatuadas no eran únicamente por algo estético, sino que tenían algo que decir, casi siempre de rebeldía, un acto de rebeldía. Quiero mostrar mi personalidad sin importar que yo no haga parte del estereotipo que la sociedad quiere. Por primera vez, cuando me tatué por primera vez, tuve la gran fortuna de conocer a mi primer maestro en el tatuaje, que es Jonathan Kimes, que está aquí acompañándonos el día de hoy. Tengo el privilegio de contar con mi primer maestro en este espacio. Y decidí tatuarme una máscara Hanja que yo dibujé y que hacía parte de un libro de dibujos y todo eso, pero con la intención personal, profundamente personal, de que esa máscara iba a atrapar todos mis demonios y los iba a mantener encerrado en mí mismo porque hacían parte de mí. Era algo como es una pendejada para muchos, pero para mí un ritual. Para mí yo estaba logrando canalizar todas esas energías en un tatuaje. Cuando crecí, cuando pasó lo de mi hermano, sentí como si ese tatuaje, suena como a fantasía, pero como si ese tatuaje picara, como si ardiera. Y era que estaba sintiendo una vez más ese odio, ese deseo de negar rotundamente la existencia, de no querer vivir, y eso debido a las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Pasé las etapas del duelo, naturalmente, como cualquier persona debe vivirlas, y empecé a entender, hoy en día uno de mis principales referentes es Mario Alonso Puig, un apellido súper difícil de mencionar, es un cirujano de España, y él hace referencia a que a veces el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. ¿A qué voy con esto? En ese momento la realidad es que mi hermano se había quitado la vida. En ese momento la realidad es que yo aún estaba con vida. Pero el mundo mental, mi propia mente me estaba mostrando una cantidad de desgracias, un mundo tan oscuro, tan vacío, tan lleno de problemas, que yo empecé a creer que ese mundo mental era real. Y me llevó a pasar por un periodo de frustración extrema, al punto en el que durante un mes no pude tatuar, porque tatuar para mí era la peor desgracia. Creo que todos nos sentamos a tatuar. Amber me daría la razón. Y es como una especie de stop de la realidad. Nos sentamos, cogemos nuestra máquina y empezamos a tatuar y todo pierde sentido. Automáticamente cualquier cosa puede pasar, un terremoto, cuando termine salgo. Pero mientras tanto vamos a darle hasta que lleguemos al blanco. Pero afuera se pueden ir enloqueciendo. Entonces imagínense en ese punto de concentración que tenemos como tatuadores, siendo perturbado por una desgracia exterior. Yo me sentí a tatuar y en el momento en el que empecé a pensar en automático, empecé a vivir una vez más toda esa cantidad de información negativa que tenía en mi vida y se empezó a reflejar en el tatuaje. Y mi cliente lo sintió y dijo, uy, ¿qué pasó? Tranquilo. Entonces, a la final decidimos, mi esposa y yo decidimos que no iba a tatuar hasta que yo estuviera en condiciones para tatuar. Porque todo lo que sentía se estaba reflejando en lo que estaba tatuando técnicamente. Durante un mes no fui capaz de tatuar. Durante un mes estuve perdido totalmente de la realidad, no existí. Fue un periodo bastante extraño. Pero después de que comencé a tatuar una vez más, fue como si el tatuaje hubiera cobrado otro sentido.
El tatuaje cambió totalmente la manera en la que llegaba a mí y en la manera en la que yo lo veía. Después de esto, de alguna manera empecé a convertir el tatuaje en mi canal de comunicación, en la manera de desahogar esas etapas del duelo, esos sentimientos, por medio de lo que estaba haciendo. En esa época fue inconsciente y lo convertimos en una conferencia que se llamó El lenguaje del inconsciente. Esa época fue una época en la que yo empecé a implementar algunos elementos involuntariamente en los diseños que alguien me pedía. Alguien me decía, quiero tatuarme un indio, ejemplo, y aparte del indio yo le agregaba algo. Curiosamente, esa cara del indio, yo decidía destruir la mitad de su rostro como si fuera una piedra que se rompe en pedazos, y en su ojo le agregaba un rayo. Nada nuevo. Esto no lo inventé yo, simplemente surgió. Lo agregué y empezó a pasar. Entonces había un rostro de una persona, medio rostro se dividía y medio rostro estaba herido y medio rostro era normal. De alguna manera yo comunicaba cómo me sentía. Internamente lo que los demás no veían estaba totalmente fracturado, pero externamente yo parecía una persona normal. A medida que fue pasando el tiempo y fui pasando las etapas del duelo, este trabajo empezó a cambiar una vez más. Este rostro fragmentado dejó de estar tan roto y empezó a transformarse de alguna manera en otro tipo de elementos. Surgieron una serie de como elementos repetitivos en las obras que realizaba, que se trataban de una persona caminando en un lugar oscuro buscando la luz. Se repetía una vez más esa silueta de alguien caminando, y llegó un punto en el que me identifiqué y sentí que esa persona era yo, y esa persona estaba ahí en el tatuaje. De alguna manera el tatuaje me pertenecía a mí, pero también a mi cliente. Nunca el tatuaje dejó de ser de mi cliente. Siempre yo hacía parte de la obra de mi cliente. Llega un punto en el que comprendimos, y eso se convirtió en el inicio de lo que hoy en día llamamos la propuesta artística. Esto es una estrategia de Jessica para poder identificar cuáles son las personas que realmente pueden querer tener una de mis obras. De esta manera no tendríamos que cambiarle la idea a nadie y no tendríamos que estar como convenciendo, como diciendo, venga, tatúese esto, que esto es mejor, esto es más bonito. Eso es lo que llamamos libertad artística. La libertad artística. La propuesta artística definió una parte fundamental en mi carrera, que fue el inicio del aprendizaje por la comunicación. La comunicación. Esto es un tema brutal. Resulta que todos sabemos hablar. De alguna manera decimos cosas que otros entienden. Pero no siempre lo que decimos es lo que queremos decir, o no lo entienden como queremos que lo entiendan. Entonces empezamos a estudiar algunas personas, algunos filósofos que nos han hablado mucho sobre esto. Y aparece Carl Jung, que hablaba ahorita con David, que esta persona, un aprendiz de Freud, Freud nos enseña el mundo del inconsciente y nos habla de que todos tenemos internamente un mundo mental que no controlamos, pero que tiene un poder increíble a la hora de cómo actuamos. Nosotros no controlamos nuestro inconsciente, pero nuestro inconsciente en gran medida nos controla a nosotros. Mientras que Carl Jung habla sobre el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo hace una referencia a 12 arquetipos de la personalidad. Y en la época moderna se encargaron de convertir esos 12 arquetipos de la personalidad en 12 arquetipos de marca. Y ya hablamos de marketing. Ya hablamos de comunicación en el marketing. Esos 12 arquetipos que les recomiendo que estudien porque no fui capaz de aprendérmelos, nos definen en gran parte cómo actuamos nosotros
y cómo actúan las personas a las que queremos llegar. Entonces, uno de los que recuerdo, uno de los arquetipos de marca personal es el sabio. El sabio hace referencia a una persona que quiere dejar un mensaje. Esa persona quiere comunicarse por medio de cosas que proponen una solución de una manera orgánica, espontánea. Pero esta persona tiene miedos, y estos miedos es que confundan su mensaje y que este mensaje sea contraproducente. Entonces, cuando una marca propia, y si nosotros como tatuadores nos convertimos en nuestra propia marca propia, entenderemos que si logramos manipular este mensaje, no manipular, entender. Si nos identificamos con el arquetipo del sabio, vamos a comprender que nuestra personalidad tiene una especie de tono que siempre se va a repetir con las personas que queremos que entiendan. Un ejemplo de los arquetipos de marca personal y la importancia que tienen en nosotros estudiarlos, comprenderlos y adaptarlos son las redes sociales. Seguramente muchos nos hemos encontrado con el hecho de que alguien nos diga que para poder ser exitosos en las redes sociales tenemos que mostrar un carro de lujo, un montón de relojes, un montón de cosas que muestran una vida excéntrica, porque esto es lo que a la mayoría de personas les gusta consumir en redes sociales. Si no es que mencionan que una mujer tiene que estar casi desnuda para que puedan tener como muchos likes o viralidad. ¿Qué pasa? A mí en algún momento una persona que me quería enseñar sobre redes sociales me decía que yo tenía que comportarme de esta manera para que mi trabajo fuera más viral y lo mostraran. Algo en lo que yo estaba totalmente en desacuerdo porque yo no soy así. No soy una persona excéntrica y no me gusta andar mostrando mi vida personal en las redes sociales. Entonces Jessica y yo empezamos a pensar, tiene que haber otra manera de hacer que mi trabajo sea reconocido en redes sociales sin tener que caer en lo típico que todas las personas quisieran hacer con tal de lograr ese reconocimiento. Cuando empezamos a entender los arquetipos, los 12 arquetipos, nos dimos cuenta de que podíamos llegar a crear un lenguaje por medio de la comunicación que transmitíamos en las redes sociales. Mi propio lenguaje, mi manera de ser, mi manera de actuar, mostrarla, y estábamos más que seguros que si eso era coherente como soy yo, iba a llegar a personas que se identificaran con mi propia personalidad y fueran las personas que reconocieran mi trabajo como algo que realmente les gusta. Hola, mi nombre es Jessica Juliana. Perdón que interrumpa a Hernán. Llevo trabajando con Hernán alrededor de 7 años. Soy trabajadora social. ¿Y por qué lo interrumpo? Lo interrumpo porque él en ese momento está hablando de un tema que me gustaría contarles un poco sobre mi experiencia antes de que él continúe. Él en ese momento les está hablando a ustedes sobre la comunicación, sobre cómo vender su propuesta artística, sobre cómo encontrar personas similares a él, para él tal vez no tener que estar rechazando a clientes, estar todo el tiempo diciendo no quiero eso, sin saber realmente qué es lo que a él le gusta. Él ahorita está hablando de las enfermedades mentales y a ese punto es el que yo quiero tocar. Realmente la propuesta artística de Hernán se formó debido a esto, a enfermedades mentales. Es una enfermedad que es un tabú en la sociedad. Lastimosamente, a la mayoría de personas no nos gusta hablar de esto. A lo largo de la historia es algo que siempre se oculta, es algo que no se puede hablar del suicidio porque muchas veces ni siquiera utilizamos esta palabra, porque ya es malo, ya su trabajo es oscuro. A este punto hoy es porque la propuesta artística de Hernán se formó para hacer una protesta social. Ese es el punto, es una protesta social para dar visibilidad a estas enfermedades mentales, ¿cierto? El punto a que yo los quiero invitar es que yo sé que cada uno de ustedes tiene algo social. De eso soy casi que segura. Porque los seres humanos nacimos para ayudar también a otros, ¿cierto? Es importante obviamente que seamos felices nosotros, pero también pensar en la otra persona. Estoy segura que cada uno de ustedes en el fondo de su corazón tienen una propuesta social. No sé cuál, porque no todas tienen que ser enfermedades mentales, ¿cierto? Pero hay algo que les gusta a ustedes.
Y mi invitación es a que busquen qué es lo que realmente les gusta. Hernán y yo estamos preparando un curso creativo donde les vamos a hablar un poco sobre cómo encontrar esa propuesta artística de cada uno de ustedes. El punto es que cuando ustedes ya tengan una propuesta artística definida, cada uno de ustedes, sepan cómo encontrar sus similares, cómo encontrar a ese cliente ideal que se identifica con esa propuesta artística de ustedes. ¿Por qué voy a esto? Porque muchas personas, muchos tatuadores, no todos, y no estoy diciendo que sea malo o bueno, cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos, me dicen, ay, es que el cliente no me da la libertad artística. Es que el cliente no es como los de ustedes, que a Hernán lo dejan expresar lo que quieren. Y casi siempre le echamos la culpa a el otro, ¿cierto? Ustedes como artistas a veces hacen eso, la culpa es del cliente. Pero a veces no vemos que de pronto la culpa es de ustedes, ¿cierto? Que de pronto es que no están teniendo una comunicación asertiva, que de pronto es que no están dando un buen mensaje, que de pronto ustedes dan por hecho de que como ustedes gráficamente entienden su portafolio en Instagram, entonces el cliente gráficamente también lo tiene que entender. Pero resulta que el cliente no es un artista, ¿cierto? Resulta que todas las personas tenemos diferentes inteligencias emocionales. Resulta que el cliente no entiende esto gráficamente. Entonces a nosotros se nos ocurrió, cuando ya teníamos claro la propuesta artística de Hernán, la estrategia de escribir esa propuesta artística. Bueno, soy esto, mi propuesta artística es esto, ese es el objetivo, entonces eso es lo que yo quiero hacer. Pues cuando el cliente escribía, le mandábamos la propuesta artística. ¿Qué pasaba? Escrita, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Que el cliente ya sabía si le gustaba, si Hernán era el artista ideal o no. Nosotros no teníamos que decir, no lo aceptamos. No lo teníamos que decir porque es que ya estaba escrito que era lo que realmente Hernán hacía. El punto es que muchas veces a ustedes les dan libertad artística y ni siquiera saben qué es lo que les gusta. Siempre juzgan al cliente, pero mi invitación es que primero revisen cuál es su propuesta artística, qué es lo que quieran hacer y que den un mensaje al cliente, no solamente gráficamente, sino textualmente, para que así ustedes puedan tener un portafolio. Y bueno, ya no interrumpo más, perdón. Sí, lo que dice está muy bien. Jessica nos estaba hablando de que nosotros empezamos a buscar la manera de comunicar esta propuesta artística. Ahora le quiero hablar sobre cómo ha sido nuestra experiencia, a partir de nuestra experiencia, para llegar a compartir este mensaje. Creo que no todos tenemos que cometer el mismo error y voy a hablarles de algo lo que yo considero un error que hicimos. En nuestra búsqueda por encontrar a esas personas que querían hacerse esas cosas que yo quería hacer, tomamos la decisión radical de que ya no íbamos a tatuar nada que fuera algo comercial. Porque ya llevaba mucho tiempo tatuando imágenes comerciales, como algo más, no quiero decir repetitivo, sino que más predecible. Algo que con lo que la mayoría de nuestros clientes dice, yo quiero esto porque está en internet y me gusta porque la mayoría lo tiene y esto y lo otro. Entonces escribimos, nos demoramos mucho tiempo creando un texto, un mensaje predefinido que decía, es que es una locura: hola, mi nombre es Hernán Yepes y no hago tigres, no hago leones, no hago brújulas, no hago relojes, no hago una cantidad de cosas. Si quieres tatuarte algo que no sea esto, bienvenido. Y eso fue una locura, cumplió su misión, pero eso tuvo una consecuencia negativa bastante grande porque empezaron a verme como si yo fuera una persona súper agrandada, prepotente. ¿Qué clase de persona ni siquiera me escucha y ya me está diciendo que no me quiere tatuar? Entonces, esto fue nuestra primera parte y no les recomiendo que hagan esto. Realmente es muy importante saber qué no queremos tatuar. Cuando a mí me pasó que durante un tiempo realicé tantas veces una imagen de un tigre que llegó un punto donde ya realizar los tigres ya había cumplido su misión para mí. Yo ya había aprendido lo que quería aprender de esto y ya no quería seguir haciéndolo porque me inhabilitaba la posibilidad de aprender algo nuevo. Entonces fue muy cruel el mensaje, lo entendimos mucho tiempo después porque al principio creíamos fielmente en que esta era la estrategia. Si decimos todo lo que no queremos hacer, entonces van a entender de que yo no quiero hacer eso y entonces van a hacer lo que yo sí quiero. Pero el mensaje fue una tortura. Claro, fue una tortura porque él en esa época
sí sabía lo que no quería, pero no sabía lo que sí quería hacer. Entonces el mensaje era muy loco, porque realmente cómo se atreve a decir que no, pero ni siquiera sabe que sí. Entonces muchos clientes decían, bueno, entonces Hernán, ¿qué es lo que quiere? Entonces, ¿qué quiere este güey? Me insultaron muchas veces me insultaron, visajoso. Y me decían que se me iba a acabar los 5 minutos de fama y no sé qué. Entonces empezamos a entender que algo no estaba bien en eso. Las personas que lograron pasar eso y que llegaron a mi estudio con las ideas, es que fue un mensaje muy difícil, pero los que pasaron realmente llegaron con las ideas que yo sí quería hacer. Pero esas personas llegaban y cuando me conocían se estrellaban totalmente y me decían, yo no creí que usted fuera así. Yo creí que usted iba a ser una porquería de ser humano, una persona con un ego elevadísimo, pero no, usted es una persona común y corriente. Entonces empezamos a identificar que el mensaje debía transformarse. Entonces cambiamos el mensaje. Encontramos la manera, y esto sí se los puedo recomendar, de no tener la necesidad de decir que no hago algo, sino más bien desde el inicio decir que sí es lo que hago. Es decir, si yo ya sé qué quisiera hacer, tengo un objetivo, yo quiero prepararme para realizar tatuajes que representen algo, como por ejemplo la fantasía. Yo soy una persona fantasiosa y quiero seguir esto. Es mucho más fácil cuando mi comunicación es: hola, mi nombre es Rebeca, mi nombre es Fernanda y me gustaría mostrar al mundo un mundo de fantasía. Quiero traer animales fantásticos, universos paralelos, historias que hablen sobre unicornios, lo que sea, y mostrarlos por medio del tatuaje. ¿Te gusta esta propuesta? Seguramente la persona que lea el mensaje va a decir, esto es lo que quiero, o no, realmente yo estoy buscando otra cosa, seguramente usted no es mi artista, seguiré buscando. No tengo que decirle a nadie que no. Esta persona va a entender que sí es lo que quiero y la comunicación automáticamente cambia, se transforma. El vínculo se crea desde el primer contacto. Desde el primer contacto, la persona que se identifica conmigo entiende que yo soy la persona ideal para materializar su idea. Y la idea es lo que queramos que sea. El mundo del arte es infinito. Hay personas como yo que somos un poco más románticas y queremos transmitir nuestra vida por medio del arte, pero hay otras personas que les gusta más el mundo de la estética, que quieren decorar el cuerpo y ver el cuerpo como algo que quieren vestir. Esto lo he aprendido mucho de Jessica, que estudia asesoría de imagen, y en la asesoría de imagen se encargan de hacer que el cuerpo esté decorado. Entonces las telas tienen que encajar con la intención de la prenda. Entonces, asimismo hay tatuadores que ven ese sentido de la estética de una manera diferente y no les interesa el trasfondo que hay por medio del mensaje del tatuaje, sino que quieren que el cuerpo se vea armonioso. Entonces, esto es a lo que yo quiero llegar con esto. Nuestra propuesta artística debe definir quiénes somos. El diálogo que tenga nuestra comunicación con nuestros clientes debe definir qué queremos. Y luego lo que vamos a realizar como tatuaje debe definirnos a nosotros en todos los aspectos, tanto físicos como emocionales, como técnicos, como espirituales, como lo que sea. Todo debería estar en la obra terminada.